Hola, bienvenidos a mi programa y gracias por ver este vídeo. Primeramente, antes de entrar en materia, quisiera dar un saludo y quisiera dar un ánimo a aquellos que, bueno, llevan mucho tiempo o muchas horas al día pues encerrados en las casas. Es complicado, es difícil y la convivencia incluso se puede hacer un poco pesada. Hace falta tener mucho amor y mucha paciencia para estar bien. El ser humano es bastante complicado y a veces la convivencia y el roce continuo pues puede alterar la situación. Y más en casos pues quizá donde temor o estrés o algo pues pueda suceder, pero tenemos que tener ánimo, paciencia y saber que esto va a pasar. Todavía estamos en tiempo de que los casos aumentan, pero va a pasar. Esto se va a vencer bastante bien, digámoslo así. No va a ser rápido, pero se va a vencer. No es algo trágico ni algo apocalíptico, aunque sí podría ser un ensayo para comprobar nuestras facultades en caso de un apocalipsis ya en toda regla, ¿no? Para que nos empecemos a dar cuenta de que algo muy fuerte podría pasar y esa situación de, por ejemplo, de, como he dicho, de convivencia se podría hacer complicado, añadido también a situaciones muy terribles, ¿no? Quizá en estas circunstancias es donde más se saca en sí lo que es cada persona, ¿no? Y hay gente que es muy solidaria, que es muy participativa y se ve gente donde uno se puede apoyar, donde hay gente con la que puedes caminar junto en caso de algo ya verdaderamente trágico, ¿no? Se ve quién vas a poder en un futuro si hay algo terrible, pues en quién puedes confiar. Esperemos que no, yo no lo deseo, por supuesto, solo hago este comentario. También me gustaría pues dar un ánimo a aquellos que están, ¿no?, en los hospitales eh, o infectados y demás. Y sobre todo es triste que muchos que están en esas circunstancias pues no puedan tener a los familiares o a los seres queridos cerca porque no les permiten, ¿no? Y tristemente muchos han muerto pues en esa situación donde sí, estaban los médicos, las enfermeras, pero no podía estar cerca de ellos ningún familiar en sí. Bien, ánimo a todos y continuamos con el vídeo. Parece ser que muchos países, aunque tarde, ya se están alineando y se están poniendo las pilas en el tema de que están empezando a hacer las cosas bastante mediana, bastante bien, digámoslo así, ¿no? Con cierre de fronteras, controles, limitación de vuelos y demás, porque tenemos que tener en cuenta que este virus eh, ha sido un turista o un viajero de clase turística en aviones, porque este virus, si se ha desplazado y ha ido a todas partes, ha sido precisamente o mayormente en los aviones, en los vuelos de aviones. Ha viajado en primera, en segunda y en clase turística, turista tranquilamente. Pero los países pues están sobre todo, pues ya hemos visto que en Europa y en Estados Unidos y otros países pues están, en Sudamérica también, pues cerrando fronteras, controlando pues eso, los vuelos, haciendo cuarentenas, haciendo que la población se conciencie de que esto tiene que ser así, suspensión de colegios, muchos trabajan desde casa, se están facilitando mucho las cosas. Es un tiempo, o yo creo que ya ha pasado el tiempo en que las autoridades, la policía y demás, por ejemplo, pues han tenido pues una especie de permisibilidad en la hora de actuar, ¿no? Porque
Se ha dicho por activa y por pasiva lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, ¿no? Entonces ha habido un tiempo en que, bueno, se ha ido pues con la mano alzada, sin hacer mucho hincapié, pues asesorando y guiando a la población. Pero llega un momento en que ya las medidas se tienen que hacer a rajatabla para acabar con la infección. Entonces, si la población en sí no es participativa, la policía o los militares o las autoridades que sean tienen que presionar y pues hacer y poner en juego las medidas que es para lo que ellos están ahí. ¿Me entiende? O sea, yo insto a la población a que son tiempos un poco difíciles y complicados, pero que hay que actuar, pues, primero solidarios, para no contagiarte y no contagiar a otros, para no expandir más este virus. Segundo, pues ser inteligentes y consecuentes y actuar pues como se tiene que actuar, bajo las directrices y las medidas que han tomado pues aquellas autoridades que nosotros mismos hemos elegido, por ejemplo. Si no, el siguiente paso serían medidas draconianas como las que han usado en China. En China, pues, oye, lo tuvieron que hacer. Yo no digo si bien o mal, es un país en esas circunstancias y no se han andado con tonterías desde el principio, han visto que esto se les iba a escapar, que empezó a subir exponencialmente los casos y tuvieron que tomar esas medidas draconianas, perseguían a la gente, se las llevaban de las casas a los hospitales a la fuerza, incluso con las redes estas para perros los cazaban, iban con toda la indumentaria de antidisturbio, paraban metros, trenes, autobuses o lo que haría falta para, por si tenían un aviso de alguien que estaba incumpliendo, porque allí se maneja mucho o simplemente todo el sistema de espionaje que tienen sobre la población, que también la tienen en Europa y en cantidad de países, ¿eh? No vamos a decir espionaje, sino de observación o de búsqueda de terroristas, delincuentes o infractores de cualquier tipo. Pero tienen un sistema tremendo y las cámaras de los metros, por ejemplo, detectaban alguna irregularidad y ahí que iban los policías con todo, armados y preparados como antidisturbios, ya, casco, gafas, escudo, gases y todo el armamento que llevan para parar ese metro, ese bus o lo que sea y sacar a la persona y llevársela a rastras, vamos, como si sacarían a un delincuente común. Esas son las medidas draconianas, a rajatabla, vigilancias en todos los barrios, en todos los sitios, gente que está allí puesta por el gobierno, pipeando, vigilando y atentos y- y sin ninguna flexibilidad, o sea, nada de ya, bueno, no es que tenía, es que no tenía y a ver si, no, no, allí se acabó. Se acabó. Y esas medidas, tristemente, si no actúa la población como debe actuar, pues se podrían implementar, ¿no?, en nuestros países. La juventud, por ejemplo, tiene el chi o la mentalidad de que son indestructibles, que no van a morir nunca, de que no les va a pasar nada. Es así, es así. Por eso a las guerras van los jóvenes, contra más jóvenes mejor, porque no tienen esa vivencia de la gente mayor que saben que sí, que ocurren cosas y que te pueden matar y que te puedes infectar y que te puede pasar muchas cosas, porque de hecho nos ha pasado muchas cosas a lo largo de la vida y esa experiencia es la que vale. Pero los jóvenes pues siguen saliendo, siguen reuniéndose, siguen haciendo lo que hacen los jóvenes y eso es un riesgo bastante potencial porque pueden seguir propagando. Entonces, ahí hay un gran problema en los países, ¿no?
Eh, pero bueno, generalmente yo creo que se está actuando bastante bien. Hay países que son muy disciplinados, como los países, por ejemplo, asiáticos, pues lo que pasa en Taiwán, Singapur, Corea del Sur y demás, que si el gobierno dice así, 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 la población son disciplinados y lo hacen y lo cumplen y los casos no han subido exponencialmente. ¿Por qué? Porque son conscientes de que o llevan ese chi ya implantado, ¿no? de de ceñirse, ¿no? a las autoridades y a los que digan, quizá pues porque ha habido también muchas represalias o lo que sea. En Europa no somos tanto así, somos un poco más, bueno, pues a la europea. Sí somos disciplinados en muchos aspectos, en otros no nos gusta lo que nos, hacer lo que nos dicen, somos un poco rebeldes y generalmente, pues bueno, estamos más que nada atendiendo porque nosotros mismos, pues igual igual no, se nos ha implantado en nosotros mismos, viendo lo que está ocurriendo, un poco de temor y por eso nos hemos hecho o nos hemos autodisciplinados y demás. No todos, pero tal. Luego hay países que tienen otras mentalidades que eso va a ser mucho más difícil, ¿no? Eh, pero se está haciendo y se está implementando medidas que van a ser bastante eficaces. Tarde, se ha aumentado mucho, se ha visto venir, no se ha hecho nada, se ha estado en la complacencia, pensando que era un tema de allí y que aquí no iba a llegar. Digo aquí, donde estoy yo, donde esté usted, y ha llegado fuerte, muy fuerte. Y hay otros países que todavía están así, y hay otros que yo aplaudo, sudamericanos que nos han dado ejemplo, El Salvador, por ejemplo, otros países que dicen, no, aquí se corta y se acabó. Hace poco iba a ingresar un avión de México que supuestamente tenía 12 infectados, no les dejaron aterrizar. ¿Cómo recibieron la información? No lo sé, porque la información tenía que venir de la parte de México. Quizá alguien les avisó de que posiblemente había casos, no se sabe si sí, si no, pero el caso es que no permitieron entrar un avión de México a El Salvador, por ejemplo, cosas de esas. No, se cierran los espacios aéreos, que es por donde ha viajado totalmente el virus. Ya digo, este virus es un turista, un viajero de clase turística. Lo que pasó, pues en Italia hubo la explosión, salieron corriendo e infectaron y demás, ¿no? Lo que ha hecho el presidente Trump, el presidente de los Estados Unidos, yo lo aplaudo también porque eso lo comenté creo que en un vídeo anterior, lo de ya no es solo que implementes medidas, perdón, y hagas cuarentenas y obligues a la gente pues a permanecer el mayor tiempo posible en las casas para que no haya contacto social y no haya esa infección, sino que también te tienes que preocupar de que hay personas que al hacer eso, que viven día a día, y al hacer eso, y al quitarle su medio de vida, digámoslo así, pues van a pasar muchas dificultades. Y una persona no se va a quedar en casa a morirse de hambre, por ejemplo, si no tiene, no ha tenido suficiente dinero, no ha ahorrado, o no tiene economía, o no tiene pudientes, o no tal, esa gente va a tener que salir a buscarse la vida. Si no trabaja y no gana dinero y todo está cerrado, ¿de dónde va a sacar el, pero tendrá que hacer algo, todos sabemos lo que va a tener que hacer, ¿no? Esa y muchas personas, ¿no? Entonces, si no hay una previsión de esos temas, como el presidente de Estados Unidos ha dicho, un cheque, ahora ya son dos, pero va a hacer uno este mes y el mes que viene otro de $1000 a cada norteamericano
por supuesto, cada americano que lo necesite. Digo que lo necesite, estoy diciendo que descartan a los ricos y millonarios, por supuesto. Ya no le vas a dar un cheque de $1000 a uno que tiene Ferraris y mansiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero trabajadores normal y, por supuesto, la gente que vive día al día y la gente que está, pues eso, que trabaja por $10 la hora en un supermercado, en un sitio de comida rápida, un camarero, esto, lo otro, que se busca la vida, electricista y demás, bueno, lo que sea. Eso está muy, pero que muy bien. Yo había dicho de implementar medidas bueno, de hacer eso, pues tener en cuenta que habrá que habituallar o alimentar a ciertas personas. Hay muchos excedentes de comida que, bueno, ahora en los supermercados es difícil porque se han llevado todo la gente, ¿no? Pero siempre hay excedentes y el gobierno debería comprar muchos excedentes y, por ejemplo, hacer paquetes de comida, pues ya sabes, 4 o 5 kilos de papa, botella de aceite, lata de tomate, de esto, de habichuelas, arroz, pasta, 4 salsa y ¿me entiendes? Pan, esto y el otro. Paquetes grandes de familiares, paquetes de pareja y paquetes individuales, por ejemplo, y repartir sobre todo a aquellas personas que realmente lo necesiten. Ahora, la medida de Estados Unidos pues es bastante buena, pero no sé si aquí se aplicará en Europa darle 1000 euros a cada europeo, por ejemplo, a cada español. Estaría bien que te dieran 1000 euros porque es una situación bastante, bastante complicada. Hay gente pues que si no trabaja no paga el alquiler, consecuencia que no creo que nadie en estas circunstancias tenga ese cuajo de echar a nadie a la calle. Yo creo que ni las autoridades lo permitirían, ¿no? Porque no puedes desahuciar a una familia a la calle con una pandemia, ¿no? Porque no te pueda pagar el alquiler o lo que sea. Hay personas que se están encontrando ya en esas situaciones, ¿eh? Y deberían hacer algo, deberían tomar el ejemplo que está tomando Estados Unidos en cosas que ha implantado tarde y mal, han esperado bastante, pero están haciendo cosas correctas, ¿no? Detección de infectados bueno, con puestos, digámoslo así, ambulantes, haciéndolo, impidiendo que entren en masa en los hospitales, infectando a los que no están infectados, se están haciendo en Europa lo mismo, ¿no? Las puertas a los hospitales o lo que sea, se les para, se les toma la temperatura, el este, el otro y tal, para que no, y si algún caso está ya, tengo fiebre, tengo estos síntomas, por ese lado, por esa puerta, no por la puerta donde hay otros pacientes que no tienen la misma patología y me los vas a infectar, sino por aquí, o sea, divisiones en hospitales. Y todo lo que se ha hecho, cierre de escuela y demás, evitar que a ciertas horas salga la gente, instar a la gente a estar el máximo de tiempo posible y bueno, tengo una llamada y creo que es urgente. Les emplazo hasta el próximo vídeo, den like, suscríbanse y hasta el próximo. Chao.